Observa bien a tu alrededor. ¿Te sientes seguro aquí, en medio de esta aparente calma? Tal vez crees tenerlo todo bajo control. Tal vez piensas que tu vida sigue el rumbo que tú decidiste. Pero hay algo que no encaja, ¿verdad? Una especie de ruido en tu cabeza, un susurro persistente que te dice que estás perdiendo algo importante. Lo ignoras, porque admitirlo significaría enfrentarte a una verdad incómoda. Quizá te estás quedando atrás. Permíteme ser claro contigo. No importa cuánto domines tu área, cuánto te esfuerces por ser el mejor en una sola disciplina. La cruda realidad es que, tarde o temprano, serás reemplazado por alguien que sepa algo que tú no. Alguien que conecte ideas que tú ni siquiera imaginas. Porque hoy, el mundo ya no pertenece a los expertos encerrados en sus torres de marfil, sino a los que saben jugar en varios tableros al mismo tiempo. Piensa un momento. ¿Qué tenían en común Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Marie Curie o Steve Jobs? Probablemente tu respuesta sea rápida y superficial. Eran genios. Pero eso no es todo. Ni siquiera es lo más importante. La verdadera clave de su éxito era algo que pocos se atreven a imitar hoy. Ellos nunca dejaron que una sola etiqueta los definiera. Cruzaron fronteras del conocimiento, fueron audaces, se arriesgaron a ser incomprendidos. Y aquí estás tú, cómodo en tu especialización, pensando que eso te hará destacar, sin darte cuenta de que cuanto más profundo escarbas en un solo pozo, menos perspectiva tienes del inmenso océano que te rodea. ¿Quieres saber cuál es el verdadero peligro al que te enfrentas? Que la realidad actual no recompensa la especialización, recompensa la conexión. Mientras tú inviertes años perfeccionando una habilidad, otros aprenden 10 disciplinas distintas y encuentran el patrón invisible que las une. Ellos crean lo que tú ni siquiera sueñas, porque tienen algo que tú no tienes: la visión global del conocimiento. Ahora mismo, mientras escuchas esto, podrías estar a punto de quedarte obsoleto sin darte cuenta. No porque seas incapaz, sino porque aún crees en la vieja mentira de que basta con saber mucho sobre una sola cosa. Pero dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a aprender algo completamente nuevo? ¿Algo que no tuviera nada que ver con tu área de confort? Probablemente no lo recuerdes. ¿Y sabes por qué? Porque has aceptado el límite invisible que el mundo te impuso sin cuestionarlo. Este límite es el verdadero enemigo, no la falta de talento ni de inteligencia. La comodidad es la prisión más peligrosa, porque es voluntaria. Te hace creer que avanzas cuando en realidad llevas años detenido en el mismo punto. Observa a quienes más admiras. Fíjate bien en ellos. No llegaron ahí siendo simples expertos en algo. Llegaron porque se atrevieron a conectar mundos que parecían imposibles de unir. ¿Estás preparado para aceptar esta realidad incómoda o prefieres seguir fingiendo que todo está bien? Si decides quedarte, si decides aceptar el desafío de ser alguien más que un simple especialista, prepárate, porque el camino no es fácil, pero es el único que vale la pena. El verdadero conocimiento nunca ha sido acumulación, siempre ha sido conexión. Ahora dime algo, ¿quieres seguir siendo otro experto que nadie recordará? ¿O estás dispuesto a convertirte en alguien imposible de ignorar? Ahora quiero que te concentres en esto. Cada vez que descubres algo nuevo, se enciende una pequeña chispa en tu cerebro. Puede que no lo notes al instante, puede que sea apenas perceptible, pero está ahí, iluminando un rincón que antes permanecía oscuro. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando empiezas a sumar chispas? El resultado no es solo una simple luz, es una explosión de conexiones que cambian tu manera de ver el mundo por completo. Y aquí está lo fascinante.
cuando exploras campos diferentes, cuando atraviesas las fronteras del conocimiento que otros temen cruzar, generas algo mucho más poderoso que una simple chispa. Generas una red mental que no deja de crecer. Tu cerebro es una máquina extraordinaria, sí, pero su verdadera fuerza no reside en almacenar información. ¿Quieres saber dónde radica su mayor poder? En transformar esa información en algo útil, en ideas capaces de cambiar realidades. ¿Sabías que cada vez que sales de tu área habitual y aprendes algo completamente diferente, tu mente experimenta una especie de revolución? Literalmente, se reorganiza. Nuevas conexiones neuronales aparecen, abriendo caminos inéditos hacia soluciones que antes ni siquiera contemplabas. Es como descubrir una puerta secreta dentro de ti mismo, que te lleva a lugares de creatividad e innovación que permanecían ocultos. Te pondré un ejemplo que va a incomodarte un poco, pero es necesario que lo escuches. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que haces es una repetición constante, monótona y sin sentido? ¿Cuántas veces has terminado agotado, sintiendo que tu cerebro gira en círculos, atrapado en las mismas ideas de siempre? Esa sensación no es casualidad. Es el resultado directo de encerrarte en una burbuja de conocimiento limitada. La mayoría piensa que la solución está en profundizar aún más en lo que ya conocen, pero se equivocan profundamente. ¿Quieres saber por qué? Porque están alimentando la misma rutina mental que los atrapó desde el principio. No necesitas más profundidad, necesitas amplitud, necesitas aire fresco, necesitas desafiarte con algo radicalmente diferente. Imagina por un segundo que tu mente es un laberinto gigante. Has recorrido una y otra vez los mismos pasillos buscando desesperadamente algo nuevo. Pero cada esquina ya la conoces, cada pared ya la has tocado. ¿Qué ocurre cuando decides salir de ahí y entrar en otro laberinto desconocido? Ocurre magia. Tu percepción se expande, tus sentidos se agudizan, y la chispa inicial se convierte en una llama que quema toda tu rutina mental. Este proceso no es solo psicológico, también es biológico. Tu cerebro literalmente se fortalece, se adapta, se vuelve más ágil, más rápido, más capaz de resolver problemas complejos. Y aquí viene algo aún más profundo. Mientras más áreas conoces, más te conoces a ti mismo. ¿Quieres saber por qué muchas personas sienten que viven sin propósito? Porque nunca han salido del laberinto conocido. Jamás han cuestionado lo que les dijeron que debían aprender. Si solo profundizas en lo mismo una y otra vez, ¿cómo vas a descubrir quién eres realmente? El autoconocimiento no se encuentra en lo que dominas con facilidad, sino en aquello que te reta, que te incomoda, que despierta en ti preguntas difíciles. Ahora escucha esto con atención. Para ser verdaderamente libre, tienes que perderle el miedo a ser un principiante constantemente. La sociedad te ha enseñado a temer al desconocimiento, a sentirte vulnerable cuando no tienes respuestas. Pero déjame decirte algo importante. La vulnerabilidad es precisamente tu mayor fortaleza. El que acepta su ignorancia con valentía es el que puede aprender cualquier cosa. El orgullo y el miedo a parecer tonto son las barreras más grandes entre tú y el verdadero crecimiento. Mientras otros temen verse inexpertos, tú puedes aprovechar ese miedo a tu favor. ¿Sabes cómo? Dejando que te impulse hacia nuevos terrenos de aprendizaje, hacia áreas donde nadie espera que entres. Allí está el secreto, porque al hacerlo, nadie podrá predecir cuál será tu próximo movimiento. Míralo de esta manera. Cuando dominas múltiples disciplinas, no solo acumulas información, también desarrollas algo mucho más valioso, tu criterio, tu capacidad de discernir, de analizar, de decidir qué es útil y qué no lo es.
Te vuelves inmune a la manipulación, porque nadie puede controlar fácilmente a quien entiende las cosas desde múltiples perspectivas. Mientras que los expertos limitados defienden con uñas y dientes su pequeño rincón del conocimiento, tú podrás observar todo desde arriba, con claridad, detectando patrones, tendencias y oportunidades antes que los demás. Pregúntate algo crucial ahora mismo. ¿Por qué la mayoría de la gente se siente frustrada e incompleta, a pesar de tener acceso a más información que en toda la historia de la humanidad? Simple, porque nunca aprendieron a gestionar esa información. Prefieren consumir datos en lugar de interpretarlos, prefieren acumular en vez de cuestionar. Pero tú no puedes ser como ellos. Tú tienes que aprender a filtrar, a conectar, a utilizar el conocimiento como una herramienta que transforma realidades, no como un simple adorno para presumir. Y para lograrlo, necesitarás disciplina mental, la habilidad más subestimada pero la más crucial de todas. Necesitas entrenar tu atención como si fuera un músculo. Necesitas resistir la tentación de la superficialidad, esa enfermedad contemporánea que consume la mente de millones. Así que aquí estás, parado en un punto decisivo. Tienes dos opciones frente a ti: quedarte en tu zona cómoda, repitiendo lo mismo que ya conoces, viviendo atrapado en la seguridad ilusoria, o atreverte a dar el salto, a convertirte en alguien más grande que un experto tradicional. Puedes convertirte en un polímata, en alguien que domina múltiples artes, en alguien capaz de conectar ideas y transformar el mundo a su alrededor. La elección es completamente tuya. Pero recuerda una cosa importante: el camino fácil siempre termina en arrepentimiento, porque nadie recuerda jamás a quienes optaron por no arriesgarse. Así que dime, ¿vas a seguir ignorando tu potencial o estás listo para convertirte en alguien que jamás podrán olvidar? Piensa ahora mismo en algo que quizá nunca te has planteado con seriedad. ¿Qué pasaría si pudieras retroceder en el tiempo y hablar contigo mismo hace 10 años? ¿Qué consejo te darías? Probablemente le dirías que deje de perder el tiempo, que se atreva a explorar más cosas, que tome decisiones más valientes, más arriesgadas. Sin embargo, aquí estás ahora mismo, mirando hacia adelante con la misma duda, con el mismo miedo que sentías entonces. ¿Te has dado cuenta de esta paradoja? Pasamos la vida aconsejándonos desde el futuro, pero ignorando esos mismos consejos en el presente. Esto es exactamente lo que te mantiene en una posición de ventaja imaginaria, cuando en realidad estás estancado en el mismo círculo. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque vivimos atrapados en un concepto erróneo. Creemos que el aprendizaje es algo lineal, algo que solo sucede en un orden específico, en una sola dirección. Pero te aseguro algo: el aprendizaje real no sigue líneas rectas, sino que se mueve en espirales, se ramifica, regresa, conecta ideas aparentemente aisladas. Imagina tu conocimiento como un enorme rompecabezas. Cada nueva disciplina es una pieza que, al principio, parece no encajar. La mayoría abandona porque no tiene la paciencia ni la visión necesaria para esperar que esa pieza revele su lugar. Pero los polímatas, los verdaderos maestros, saben que ninguna pieza sobra. Guardan cada fragmento de conocimiento, conscientes de que algún día esa pieza que parecía inútil encajará perfectamente, creando una imagen más grande, más clara y más poderosa de lo que jamás imaginaron. Ahora permíteme llevarte un poco más profundo, a un lugar que pocos están dispuestos a visitar: el miedo al cambio. Sabes perfectamente de qué hablo, porque lo has sentido 1000 veces. Ese temor a abandonar lo que conoces, aunque te haga daño, simplemente porque te resulta familiar. Este miedo, esta resistencia,
es quizá el obstáculo más grande que enfrentarás si decides convertirte en alguien que domina múltiples campos. ¿Por qué? Porque para aprender algo radicalmente nuevo, tendrás que desaprender algo viejo, algo que creías firmemente establecido en tu identidad. Y la mayoría prefiere aferrarse a ideas equivocadas antes que admitir que estuvieron equivocados todo el tiempo. Pero aquí está la clave. La verdadera sabiduría no es acumular certezas, es acumular dudas. Cuanto más estés dispuesto a cuestionar tus propias creencias, más abierto estarás al conocimiento real. ¿Quieres saber algo que nadie te ha dicho antes sobre los genios de la historia? Lo que realmente los hizo grandes no fue solo su inteligencia o su talento innato, fue su capacidad de aburrirse rápidamente. Sí, lo escuchaste bien. Aburrirse. Cuando alguien siente que ya dominó algo, naturalmente pierde interés y busca nuevos desafíos. Este impulso, esta constante inquietud, es la esencia misma del polímata. Es lo que te lleva a romper las reglas, a saltarte las barreras, a desafiar el orden establecido, mientras que la sociedad castiga a los que se aburren fácilmente. Considerándolos dispersos o poco comprometidos, la realidad es justo lo contrario. El aburrimiento es un indicador de que tu cerebro está listo para crecer, para evolucionar. Escucha bien esto. Cuando empieces a sentir aburrimiento hacia lo que haces, no te castigues ni intentes reprimirlo. Al contrario, celébralo. Es la señal definitiva de que estás listo para algo mucho más grande. Ahora pregúntate esto. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, ojalá tuviera más tiempo para aprender algo nuevo? Esta es quizá la excusa más absurda y más común. La verdad brutal es que no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. El tiempo jamás aparecerá mágicamente frente a ti. Siempre tendrás que robarlo de otra parte. Pero la pregunta crucial es, ¿de dónde estás robando tiempo ahora mismo? Probablemente de ti mismo. Probablemente del futuro que podrías construir si invirtieras en aprender algo completamente distinto. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría pasa horas consumiendo contenido inútil, pero luego afirma que no tiene tiempo para aprender algo que realmente le haga crecer? Esta contradicción es exactamente lo que te mantiene atrapado mientras otros avanzan. Permíteme plantearte algo aún más incómodo, pero profundamente revelador. ¿Qué tanto influye el ego en tu resistencia a aprender nuevas disciplinas? ¿Te has preguntado por qué nos encanta sentirnos expertos? Es porque ser experto te hace sentir importante, seguro, cómodo. El ego se alimenta de la ilusión de dominio absoluto sobre algo. Pero cuidado, cuanto más dominas una sola disciplina, más vulnerable eres al fracaso cuando las reglas cambian. Y créeme, las reglas siempre cambian. Si basas tu identidad en ser experto en un solo campo, serás extremadamente frágil cuando el mundo evolucione. Por el contrario, si aprendes a soltar ese ego y te permites volver a ser aprendiz constantemente, te vuelves inmune al cambio, porque tú mismo te conviertes en el cambio. ¿Sabes cuál es el mayor beneficio de la interdisciplinariedad? Que te permite ver conexiones que nadie más ve. Esto significa que tendrás una ventaja competitiva enorme, porque donde otros ven caos o confusión, tú verás patrones claros, entenderás que todo está conectado y serás capaz de anticiparte a lo que viene. Y aquí viene una revelación interesante. ¿Qué crees que buscan las grandes empresas, los líderes, las personas verdaderamente exitosas? No buscan solo expertos tradicionales, buscan personas capaces de conectar puntos aparentemente inconexos, capaces de generar soluciones que rompen esquemas y cambian realidades. En otras palabras, buscan polímatas, gente que no solo sabe mucho, sino que comprende mucho,
Y aquí está la parte más intrigante de todo esto. Si empiezas a dominar varias disciplinas y te permites explorar múltiples áreas del conocimiento, comenzarás a descubrir cosas sobre ti que jamás imaginaste. No solo talentos ocultos, sino pasiones que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Porque la pasión real no aparece por arte de magia. Aparece cuando te das permiso de probar muchas cosas diferentes, hasta que una de ellas hace clic dentro de ti y no puedes ignorarla más. Pero para llegar ahí, necesitas soltar las etiquetas con las que has vivido toda tu vida. Así que ahora mismo tienes que tomar una decisión. O continúas en el camino seguro, limitado y predecible que ya conoces bien, o te arriesgas a salir de él para descubrir qué más puedes ser, qué más puedes crear, qué más puedes lograr. La decisión es totalmente tuya. Solo recuerda una cosa: el arrepentimiento más profundo no viene de haber probado y fallado, viene de haber decidido nunca probar. Y créeme, jamás perdonarás haber vivido una vida limitada por tu propio miedo a descubrir quién podrías haber sido. Y aquí estamos, al borde de una realidad que muy pocos se atreven a aceptar. La verdadera tragedia no es morir sin haber alcanzado todas tus metas, sino vivir sin haberte atrevido a descubrir de lo que eras capaz. Hay algo profundamente doloroso en imaginar todo el potencial desperdiciado, todas esas versiones tuyas que jamás vieron la luz porque preferiste la comodidad del camino seguro. Pero la comodidad, amigo mío, jamás fue garantía de plenitud. Es en realidad la anestesia que utiliza el miedo para mantenerte inmóvil. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tienes frente a ti una oportunidad que quizá nunca vuelva a repetirse. La oportunidad de elegir quién quieres ser de ahora en adelante. No importa lo que hayas sido hasta hoy, no importa la historia que te has contado, porque la verdadera historia empieza justo ahora, en el instante en que decidas abrir una nueva puerta. Sé que es tentador pensar que otros tuvieron más suerte, más talento o mejores oportunidades que tú, pero la única diferencia real entre aquellos que lo lograron y quienes no lo hicieron es que unos decidieron actuar, mientras otros eligieron esperar. El mundo no se detendrá nunca para esperarte. El mundo avanza, cambia, evoluciona. ¿Y tú? ¿Vas a ser testigo de esos cambios? ¿O vas a ser quien los genere? Mira, esta es la verdad brutal. Las personas olvidan rápidamente a quienes nunca se atrevieron a destacar, pero jamás pueden olvidar a quienes dejaron una huella profunda, conectando ideas, conocimientos y acciones de manera inesperada. Esas son las personas que mueven el mundo. Esas son las personas que escriben la historia, las que se arriesgan a vivir en una constante expansión mental, desafiando límites y rompiendo paradigmas. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Porque si llegaste hasta aquí, no puedes fingir que no sabes lo que tienes que hacer. Has entendido el poder que tienes dentro. Has sentido el vértigo de la posibilidad y ahora solo te queda una opción: dar el paso. Un paso decidido, radical, irreversible. Un paso hacia convertirte en alguien capaz de conectar lo inconexo, en alguien que nunca más pueda ser ignorado. Así que hazlo. Atrévete a ser mucho más que un experto aislado. Atrévete a ser un polímata, un visionario. Deja que tu legado sea la capacidad de unir mundos distintos, creando soluciones revolucionarias, siendo imposible de ignorar. Si has llegado hasta aquí, significa que ya estás listo para convertirte en la persona que siempre has estado destinado a ser. Pero recuerda, este no es el final, sino el verdadero inicio, porque una vez que decides explorar y conectar múltiples disciplinas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Y créeme,
no querrás que lo sea. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que algo dentro de ti ha cambiado para siempre, entonces únete a esta comunidad que no deja de crecer. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de esta revolución mental que está transformando vidas. Y ahora quiero invitarte a hacer algo especial. Deja en los comentarios esta frase para saber que has tomado la decisión de comenzar tu verdadero camino. Hoy decido conectar mundos. Escríbela, hazla tuya, comprométete con ella, porque cada vez que lo hagas, estarás reafirmando que ya nunca más serás el mismo. Recuerda algo importante. El mundo siempre pertenece a quienes están dispuestos a romper sus propios límites. Así que no esperes más. Este es tu momento, esta es tu señal. Da el primer paso y nos vemos en el próximo vídeo.